Saludos, buenas noches, ciudadanos de Asturias. Ya estamos aquí con 90 minutos por delante para contarles historias que tienen que ver con Asturias y con los asturianos en una jornada la del miércoles 10 de enero de 2018, que ya apura sus últimas horas, con lo cual es un buen momento para conocer tres de las noticias que quizás deban de conocer antes de irse para la cama. Vamos a comenzar, como siempre, por Asturias y vamos a comenzar con los héroes antárticos del Angliru, aquellos que subieron hacia la cima asturiana ataviados en mangas de camisa y playeros. Bueno, pues el Principado defiende la actuación del 112 en el Angliru, nos señala el diario El Comercio, aunque eso sí, abre un expediente informativo. Suponemos que a la persona que les indicó a los jóvenes que 4×4 son 16. Eso en Asturias. A nivel nacional, el premio para la protección del patrimonio histórico-artístico se lo lleva, atención, lo tenemos en un momento, lo vamos a ver en pantalla. Condenado el rey de la mina, Vitorino Alonso, por convertir una joya neolítica en un abrevadero de cabras. Eso es, ni neolítico, ni paleolítico, ni nada que termine en ítico. Lo bueno es hacer un abrevadero para cabras y ovejas, porque los animales debemos de protegerlos y cuando tienen sed, que abreven donde haga falta. Tiembla, prerrománico. Bueno, y a nivel internacional vamos a ver lo que nos señala el diario El País. Vamos con él. América Latina duplicará el ritmo de crecimiento este año. Ya no solo es China quien despierta, y eso que siempre se nos dijo en el colegio, que si todos los chinos saltasen a la vez podría haber un terremoto. Bueno, pues América Latina se pone las pilas y también avanza. Europa, Europa. Programa el de hoy, 90 minutos de duración, 4 historias para contarles y comienza ya con la cabecera. Bueno, pues comenzamos en esta entrada del año, bueno, pues realizando distintas valoraciones, balances y avances de lo que fue, bueno, pues tanto el año anterior, 2017, como lo que nos espera para este 2018. Vamos a hablar a continuación con el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, las dos primeras preguntas son obligadas. La primera, ¿cómo cerró la Cámara 2017? Bueno, pues mira, la verdad que hemos tenido un ejercicio yo creo que muy positivo, en la línea de crecimiento respecto a años anteriores, de consolidación de las cámaras, porque bueno, las cámaras sabéis que hemos pasado un proceso de cierta complejidad estos años atrás, pero bueno, yo puedo decir con gran satisfacción que bueno, nuestra cámara, igual que las del resto de Asturias, que la verdad que somos un oasis, porque cuando sale uno de Asturias la verdad que se encuentra a veces con panoramas realmente tristes, pero bueno, en líneas generales nuestra Cámara pues va muy bien, está teniendo ya ejercicios positivos en los últimos 3 años, con unos niveles aproximadamente un poco de excedentes en torno al 4 o 5% un poco de lo que son los presupuestos, y la verdad que eso nos permite tener mucha tranquilidad pues para seguir abordando pues el futuro bueno, pues con amplitud de miras, iniciando un montón de actividades nuevas, haciendo un montón de cosas, y la verdad que estamos, bueno, yo creo que muy tranquilos, ¿no? Podemos incluso decir que ya damos más que por cerrada un poco todo lo que es nuestra fase interna de reconversión, que fue extensa, desgraciadamente cuando yo inicié la presidencia pues éramos casi 70 personas y no lo digo con orgullo, pero desgraciadamente hubo que reducir plantilla y estamos ahora en el entorno de las 40, con lo cual bueno, se ha hecho un esfuerzo grande, las personas que están ahora la verdad que están asumiendo pues mayor carga de trabajo y la verdad que bueno, pues yo creo que un gran espíritu constructivo, de colaboración,
con un excelente ambiente de trabajo interno, y eso es un poco lo que repercute en el exterior, ¿no? Y entonces pues tratando cada vez de dar mejores servicios a las empresas, más eficientes, y bueno, y en esa línea tenemos que seguir, como es lógico. ¿Y cómo va a seguir? ¿Qué avanzan para 2018? ¿Qué se prevé? Bueno, pues nosotros en líneas generales, pues bueno, lo que son nuestras actividades se siguen desarrollando con normalidad. Por ejemplo, lo que son temas de formación, estamos diseñando incluso algún máster nuevo en relación un poco con las actividades que desarrollamos. Seguimos potenciando, por ejemplo, el tema medioambiental, el máster medioambiental y los foros medioambientales, que bueno, sabemos que son uno de los temas ahora que preocupan mucho. Tenemos también dentro de lo que son las actividades del recinto ferial, que bueno, que es una de las actividades principales nuestras, pues bueno, también estamos previendo pues varias nuevas, por ejemplo, una relacionada pues con temas infantiles, que bueno, que va a ser un poquitito novedad. Bueno, tenemos alguna idea nueva, lo que pasa que bueno, están todas un poquitito en fase de maduración, y entonces bueno, tenemos que ir poco a poco dándoles forma, ¿no? Y tampoco me apetece generar unas falsas expectativas, ¿no? Pero sí es cierto que todas las actividades actuales, todas se consolidan, y efectivamente ya tenemos alguna actividad nueva que queremos poner en marcha, ¿no? Y luego eso pues ligado también pues a una propuesta que hemos desde la Cámara se ha lanzado a nuestros socios del consorcio en cuanto a lo que es la duplicación del pabellón de las Naciones, porque la verdad que cada vez más tenemos el recinto ferial, ya empezamos a tener ciertos niveles de saturación, entonces tenemos, el recinto es muy amplio, pero tenemos que ya ir dividiendo actividades, entonces tenemos que pensar en que va a haber que estar desarrollando varias actividades en paralelo dentro del recinto, que tendrán que estar bien separadas, seccionadas, pues para que cada una pueda tener su autonomía y que no haya interferencias que en un momento dado puedan no ser deseables. Y entonces en esa fase estamos, ¿no? De intentar seguir desarrollando el recinto ferial, que lógicamente es uno de los mayores activos que tenemos de cara a las empresas, ¿no? Esa gestión del recinto hace que puedas poner al servicio de los empresarios pues bueno, toda una serie de espacios, una serie de actividades, un personal pues muy cualificado pues para organizar congresos, pues para múltiples actividades que en líneas generales no recibimos más que palabras de satisfacción de, bueno, pues un poco de nuestra gente, ¿no? que realmente son muy proactivos, ¿no? A la hora de ayudar a desarrollar todo este tipo de actividades. Y cuando uno va a nivel empresa o a nivel calle, ¿se nota una recuperación, se nota una alegría, se nota una perspectiva de decir, bueno, la megacrisis quedó atrás? Bueno, a ver, yo creo que tenemos que vender un mensaje de optimismo. No cabe duda de que las cosas están mejorando, además, bueno, no hay más que ver un poco todos los índices, los ratios económicos que claramente van en una línea de mejora. Lo que pasa que sí es cierto que no todas las empresas han mejorado, ni todas las actividades, digamos, se puede decir que hayan superado esa crisis, ¿no? La verdad que hay una realidad muy evidente, y es que los mercados han cambiado. Los que han hecho un mayor esfuerzo de hacer innovaciones, de intentar desarrollar productos nuevos, actividades nuevas, diferenciarse, en líneas generales van mejor o incluso mucho mejor, y los que sí tienen más dificultad son los que de alguna manera han permanecido como estaban y quieren que con las mismas fórmulas preexistentes vuelvan a tener el mismo éxito anterior, ¿no? Y eso es un poco lo que más está costando, ¿no? Porque realmente las cosas han evolucionado, la sociedad ha cambiado. Quizás uno de los, a nivel industrial, ¿no? Que yo como empresario es lo que más conozco, los niveles de exportación han crecido mucho, muchas empresas se han animado a exportar, han aumentado sus cifras de exportación, y eso al final pues tiene una repercusión tremendamente positiva, luego en el tejido asturiano, porque luego esos productos
que se exportan, pues se exportan desde aquí, pero para elaborarlos, pues bueno, se necesita todo un tejido de empresas auxiliares que realmente han logrado aumentar su actividad, ¿no?, en base a esta actividad productiva, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay que empezar a decir que sí, que hemos superado la crisis, que tenemos que vender un mensaje de optimistas, aunque, bueno, soy consciente de que todavía hay empresas y hay actividades que todavía, bueno, pues están todavía en una situación no deseable, pero bueno, que habrá que seguir ayudándolas y darles un poco de optimismo de pensar que van a poder ir poco a poco mejorando. La feria considero que es un termómetro en cuanto a número de expositores, en cuanto muchos incluso juzgan el termómetro en el sector del automóvil. Dicen, bueno, si hay buena alegría, pues la gente compra coches. Y si la cosa está de amarrar, pues se tira con el coche que se tiene. Bueno, la feria en cuanto a expositores, en cuanto a firmas que acuden, ¿ese termómetro sube? Bueno, ese termómetro es tremendamente positivo, ¿eh? Efectivamente, la Feria Internacional de Muestras de Asturias es la actividad más importante que se desarrolla a lo largo del año en el recinto ferial. Y efectivamente, pues prácticamente, pues a lo mejor del 1.300.000, 1.400.000 visitas más o menos que tenemos al año, pues prácticamente la mitad se producen concentradas en esos 16 días de feria y efectivamente no cabe duda que es un termómetro. Como bien decías, el sector del automóvil es una de las actividades más importantes. Yo creo que ahora mismo prácticamente todas las firmas de automóvil ya tienen representación en el recinto. Y sin duda, cuando hablas con ellos, pues bueno, pues te confiesan, porque a veces a todo el mundo le gusta ser muy cauto y prudente en sus cifras, pero bueno, todo el mundo pues con la boca pequeña te dice que les va muy bien, que para ellos el estar allí realmente es una cita absolutamente imprescindible para lo que son todas sus ventas anuales y que sistemáticamente pues todos ellos nos demandan más espacio, poder aumentar sus exposiciones y bueno, y al final no puede ser porque justo en ese evento pues ya el espacio ya lo tenemos realmente saturado, ¿no? Y no somos capaces de darles todo el espacio que nos solicitan, pero bueno, efectivamente, ¿no? Yo creo que ese es un excelente termómetro de que las cosas están mejorando, no hay duda ninguna. No solo para la buena salud de las empresas, sino también, bueno, un poco para el tema del desarrollo. ¿Las administraciones deberían implicarse más en Asturias? Bueno, a ver, todo apoyo administrativo es bueno, pero bueno, yo a veces pienso más bien, o sea, la administración lo que tiene es que facilitar las cosas a los empresarios, ¿no? O al menos no poner impedimentos. Exactamente, ¿no? Yo entiendo, el empresario per se es emprendedor, está siempre teniendo iniciativas y efectivamente yo creo que lo que se busca un poco en las administraciones es que esas iniciativas se lleven adelante pues con la máxima rapidez, la máxima diligencia, con los mínimos inconvenientes, ¿no? Y lo ideal sería que un empresario cuando toma una iniciativa pudiera ir a un sitio y le dijera, mira, vas a necesitar esto, 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 y esta es la legislación que tienes que cumplir. Y que las cosas estuvieran muy claras. Y en ese momento dijese, mira, tira para adelante y cuando acabes de hacer tus obras, cuando tengas todo, pues vamos a ir a comprobar que se ha cumplido, ¿no? Lo que pasa que hay a veces tal volumen de legislación, hay tanta difuminación a veces de temas, incluso a veces está habiendo sectores nuevos que ni siquiera hay legislación al respecto, con lo cual desde la administración a veces no saben ni qué decir. Entonces, efectivamente, yo creo que lo que deberíamos de pedir a las administraciones es esa agilidad a la hora de no frenar las iniciativas empresariales, ¿no? Yo creo que realmente eso es lo más positivo que podríamos intentar pedir a las administraciones. Claro. Reclamaba usted en verano medidas que activen la natalidad. Este tema ha vuelto a ser en la palestra. ¿Por qué reclamaba estas medidas? Bueno, yo creo que es uno de nuestros grandes problemas. La sociedad española y quizás en Asturias todavía incluso con más agudeza, tenemos un gravísimo problema de natalidad. O sea, en estos momentos no se está cubriendo la tasa de reposición y entonces eso claramente hace
que sea imposible pues poder mantener en el futuro pues los servicios sociales que tenemos, las pensiones, incluso pues hasta tenemos la tendencia de decir, bueno, cada vez queremos más, lo cual es lógico, más esta sociedad de bienestar, le pedimos más servicios, pero todo eso sale ni más ni menos que del trabajo de los que están activos. Si la población activa va a ir reduciéndose porque la natalidad se va reduciendo, pues lo que va a ocurrir es que, bueno, pues que la sociedad se va a ir empequeñeciendo, cada vez se podrá dar menos servicios, y yo creo que es un problema gravísimo en el medio y largo plazo. Efectivamente, bueno, nos encontramos con que los periodos legislativos pues, son de 4 años. Efectivamente, en 4 años no es un problema que se va a solucionar, pero sí yo creo que se necesita un gran pacto político para que haya esa visión de medio y largo plazo tan necesaria para incentivar medidas de natalidad. Que en líneas generales, ¿por dónde van? Pues van pues ayudar a las familias, el que pueda haber esa compatibilidad entre trabajo y familia, bueno, pues la famosa convivencia, ¿no? Esa convivencia, esa conciliación, ¿no? Esa conciliación yo creo que es importante. Las empresas tenemos que ser muy sensibles a ello, y claro, lo que no puedes es cargarle a las empresas toda la responsabilidad de que esas ayudas solo repercuten sobre la empresa, ¿no? Yo creo que ahí tiene que haber una mayor concienciación social, y porque en realidad eso no, es un beneficio para la sociedad el que esa natalidad podamos recuperarla y aumentarla, ¿no? Entonces tenemos que intentar pues favorecerlo de esa manera, ¿no? Caminamos hacia un precipicio en el tema de las pensiones, es decir, por ejemplo, ¿quién me va a pagar a mí la pensión? Yo tengo ahora 42 años. Dicen, los que saben de esto dicen, no la tienes asegurada. Bueno, a ver, yo creo que, a ver, las pensiones van a estar aseguradas. Lo que quizás no esté asegurada es la cuantía. Yo creo que es un problema de cuantía. Los grandes expertos en esto, de hecho, bueno, sabéis que incluso tenemos a Ángel Lafuente, un asturiano que es el presidente de estos estudios económicos, que vive allí en Barcelona, que muchas veces, bueno, cuando escribe artículos, la verdad que me gusta leerle, y él lo que nos traslada es que está relacionado con las pirámides poblacionales y las pirámides de edades, ¿no? En estos momentos se está acercando a los periodos próximos a la jubilación pues todo lo que fue el boom de natalidad de finales de los 50 y de los años 60. Entonces, toda esta población pues ya se está acercando a los 50 años, y entonces efectivamente, como no tenemos un sistema de pensiones que es de capitalización, o sea, lo que nosotros invertimos, lo que nosotros pagamos en esos momentos no se está invirtiendo, está utilizándose para pagar los que ahora cobran la pensión, ¿no? Con lo cual, efectivamente, las pensiones futuras van a depender de la masa laboral y de los cotizantes futuros que en ese momento haya. Yo creo que no hay duda de que las pensiones se van a mantener, ahí yo no tengo la menor duda. Lo que pasa que quizás no en las cuantías que nos gustaría, porque realmente, pues como todo eso se va a reducir, pues a lo mejor lo que sí puede ocurrir es que la cuantía futura no sea la correspondiente a quizás a si hubieras hecho un plan de capitalización, porque, bueno, pues por lo que estamos diciendo, porque si en ese momento los cotizantes se reducen, pues inevitablemente pues se reduce esa masa que se puede repartir. Hombre, yo entiendo que a nivel político, en este periodo tan complejo que se va a producir en los próximos años, que luego eso, cuando toda esa población de los años 60, en el 2040, 50, bueno, pues por ley natural vaya poco a poco reduciéndose, pues en ese momento ese problema volvería a desaparecer. Lo que pasa que sí es cierto que todo ese boom de natalidad de los años 60 camina
hacia un periodo en el que va a tener que tener una pensión, y es la masa de población que más va a tener esa dificultad de poder tener la pensión que les gustaría, ¿no? Probablemente esas pensiones sean algo menores de lo que les gustaría tener. Habrá que empezar a ahorrar desde ya mismo. Bueno, sí, sí. En infraestructuras, Asturias, la variante ferroviaria ya está, la autopista del Mar Gijón-Nantes, o esa ruta comercial Gijón-Nantes, ahí no está. Bueno, hablaba usted antes, aumentan las exportaciones. ¿Necesitan las empresas mayores y mejores infraestructuras para sacar los productos? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que las infraestructuras que tenemos son infinitamente mejores que las que teníamos hace unos años, ¿eh? La verdad que es un lujo tener toda una autopista del Cantábrico prácticamente sin pagar ningún tipo de peajes ni hacia Galicia ni hacia Cantabria, País Vasco. Yo creo que eso es un auténtico lujo. Y luego lo mismo, tenemos autopista hasta Madrid, que ahí te abre las puertas de toda España, ¿no? Ahí sí ya tenemos que sufrir un par de peajes, ¿no? Sí. Yo creo que no hay duda de que lo que tenemos es tremendamente valioso y que efectivamente cuando ya tienes algo pues ya quieres más, ¿no? Entonces efectivamente yo creo que la variante es muy importante que entre en marcha, que entre en funcionamiento. Uno de los problemas que tenemos los empresarios pues es los viajes a Madrid. Estamos pagando viajes a Madrid dependiendo del día, 300 euros, incluso hasta 500. Eso es absolutamente disparatado. Eso automáticamente que el AVE entre en marcha y podamos ir a Madrid entre 2 horas y media, en menos de 3 horas. Con que vayamos en menos de 3 horas, automáticamente muchos empresarios van a optar por ir en tren a Madrid, y entonces eso automáticamente, por competencia natural, los precios del avión van a bajar. Entonces vas a coger el avión cuando realmente luego necesites desde Madrid enlazar a otras partes del mundo, ¿no? Entonces yo creo que los temas en los que hay que centrarse pues efectivamente es acabar la variante. Yo creo que eso es básico en cuanto a pasajeros y mercancías que por ferrocarril. Luego efectivamente la autopista del Mar fue una auténtica tragedia que se perdiera, ¿eh? Ahora pues tenemos ahí a Balearia, parece con interés en reactivarlo, y ahí pues tenemos todos que apoyar para que en este primer periodo en el que, bueno, pues sabemos que las cuentas al principio tardan en salir, pues efectivamente que puedan tener una pequeña ayuda, siempre de manera provisional, y que esa ayuda siempre lo que repercuta sea en los usuarios, para que los usuarios puedan tener unos portes económicos y puedan tener unos portes razonables y competitivos frente a las alternativas actuales, ¿no? Yo creo que la autopista del Mar es fundamental, hay que hacer un esfuerzo por recuperarlo. Lo que es el puerto del Musel ya va mucho mejor, ya pasó claramente también su periodo complejo, vuelve a estar en beneficios, ya cada vez está generando más actividad. Este año se está ya muy próximo o incluso a superar el gran récord de transporte de mercancías, muy próximo a los 22 millones de toneladas que hubo en el 2008, o sea que realmente estamos en una línea, bueno, muy clara de mejora y de ir recuperando lo que eran pues las cifras que hubo pues en aquel momento, ¿no? Hace 10 años, antes de la época precrisis, ¿no? Y luego ya pues nada, por pedir infraestructuras, luego pues nada, luego ya cada ciudad las suyas, claro. Pues Gijón lo que quiere es que la estación de ferrocarril y la intermodal pues que se haga rápidamente, que sea subterránea, que las vías vengan subterráneas desde la parte más alejada posible para que no supongan una barrera pues para la ciudad. Pues en Oviedo pues siempre están luchando por esa circunvalación norte, ¿no? Esa ronda norte pues tan, bueno, pues yo creo que tan necesaria, ¿no? Para poder todos esos barrios de la Florida, pues también para poder evacuar, ¿no? Y que no se produzcan esos atascos, ¿no? Que se producen todas las mañanas. Bueno, o sea, infraestructuras luego locales pues también, yo creo que ha sido una excelente noticia la que nos trajo el ministro de Fomento, pues explicando un poco las inversiones que se van a hacer en lo que es en cercanías, lo cual
Bueno, yo me encantó luego pues que hubiese esa respuesta de los otros partidos tan positiva, ¿verdad? Porque parece que cualquier cosa que dice uno siempre los demás consideran, siempre lo atacan, y bueno, la verdad es que ha habido prácticamente una unanimidad y lo que todo el mundo ha dicho es que se haga. Que se haga, que se pase de la palabra al hecho. Exactamente, ¿no? Que las noticias son excelentes y que realmente seamos capaces de hacerlo, ¿no? Con lo cual yo creo que en líneas generales las infraestructuras pues se está haciendo ese esfuerzo, y a ver si realmente el Estado, que ahora ya parece que va superando sus déficits y que va llegando pues a unas cifras pues que ya son aceptables, pues que pueda otra vez volver a aumentar la inversión en obra pública y que en Asturias pues seamos receptores de una parte de ella. Esperemos que así sea. Pues con ese deseo nos quedamos y deseándole feliz año. Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Bueno, pues ha sido un placer. Gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad y en un momento continuamos con el programa de hoy y seguimos adelante en este 2018. Bueno, pues vamos a hablar a continuación de vivienda, de energía, de eficiencia energética. Bueno, pues para hablar de este tema se encuentra esta noche con nosotros Arturo Gutiérrez de Terán. Él es arquitecto y técnico urbanista y bueno, aquellos que sean mayores que yo, pues también lo recordarán en su etapa en el Principado como consejero de urbanismo y medio ambiente. Bueno, siempre los que sean mayores que yo, en este caso en edad. Don Arturo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, decía yo que los que sean mayores que yo en este caso tengo 42 años, y claro, me decía usted, era en el 88, digo, claro, yo en el 88... Yo, por ejemplo, soy mayor que usted. Sí, pero bueno, no mucho. Bueno, vamos a ir con los temas que nos traen esta noche a colación. ¿Cómo lograr una rehabilitación energética del edificio o vivienda? Bueno, para ello hay que utilizar las técnicas adecuadas. Básicamente tendremos que conseguir que un edificio que consume energía deje de consumirlo. Sí. Y la energía, sobre todo la que producimos a través de la calefacción o la refrigeración. La otra energía, la que viene de las lámparas o los aparatos domésticos, también cuenta, pero menos. En Europa, la media de consumo de energía, del total de la energía que se consume, los edificios, es el 40%, entre el 40 y el 50, depende cómo se compute. Por tanto, la manera de ahorrar energía es aislar adecuadamente todo lo que es la envolvente del edificio. Digamos, simplificando, este sería el primer aspecto. El aspecto más básico, ¿no? El aspecto más básico y el aspecto más elemental para conseguir reducción de energía en la vivienda. Si después decimos, y es que además la vivienda utiliza materiales que consuman energía para producirlos, efectivamente, bueno, pues la otra tendencia es utilizar materiales que apenas hayan consumido energía para producirlos. Y en ese proceso va a estar el mundo en los próximos decenios. Tendemos hacia eso, entiendo. Ya estamos dentro de eso. Claro. Digamos, en el año 18 es obligatorio, por tanto, pasado mañana, que todos los edificios públicos nuevos que se realicen apenas consuman energía contaminante. Claro. Estos los que se realizan, pero cuando los ya nuevos hay, que se claro, realizan. los nuevos que se realizan, pero cuando ya hay un edificio construido, ¿se puede rehabilitar energéticamente? Sí, pero voy a terminar lo anterior diciendo que además del 18 los edificios públicos, en el 20 todos los edificios de Europa tienen que construirse. Bien, ¿cuál es el problema? Pues los edificios que existen, el parque de viviendas edificado, sobre todo, digamos ahí que la vivienda es un elemento patrón a partir del cual viene el resto, las necesidades de equipamientos, etcétera. Bien, para esto Europa se lo ha tomado en serio, tiene un plan al año 20, 30, 50, con el fin de que el parque de viviendas se rehabilite en su totalidad. Hay que decir, en su totalidad
siempre que se pueda, siempre que técnicamente sea posible compatibilizar ese aislamiento con las características técnicas o estéticas del edificio. Edificios antiguos de valor arquitectónico cuya imagen de piedra, etcétera, pues no será más complicado hacerlo, pero también habrá que hacerlo. Y la mayoría de los aislamientos, para que sean eficientes, deben de hacerse por el exterior. También es posible hacerlos por el interior cuando por el exterior no es posible. Lo que ocurre es que es mayor la cantidad de aislamiento que precisamos para conseguirlo, aparte de reducir la superficie útil de la vivienda. Claro. Bueno, por otra parte, tengo entendido, usted me lo confirmará o me corregirá, que hay un programa puesto en marcha para la rehabilitación energética, un programa de ayudas. Bueno, ¿quién se puede beneficiar de este programa que creo que muchos desconocemos su existencia? Sí, yo creo que hay muy poca o apenas explicación sobre esta cuestión y, por tanto, es bastante contrario a lo que se busca. Si lo que se busca es procurar que la gente busque estas ayudas para mejorar las condiciones térmicas, energéticas de su casa, pues debería de darse mayor publicidad. El Ministerio de la Vivienda, es decir, la Consejería de la Vivienda, a través del Ministerio de Fomento y a través de los dineros que vienen de Europa, que inyecta de Europa, tiene, yo sé que para el año que viene tiene 18 millones presupuestados para dar ayudas a fondo perdido para quienes quieran mejorar las condiciones energéticas de sus edificios, porque las viviendas unifamiliares todavía no entran en esta primera fase. Claro. Por lo tanto, son los edificios colectivos los primeros a los que se da prioridad. En algunos casos les darán el 30% total, en otros les darán el 25%, desconozco con qué criterios van a funcionar. Pero lógicamente a mayor cantidad de viviendas, mayor cantidad de ayudas. Pero no solamente es por la vía de la vivienda, de los responsables de vivienda, sino también por los responsables de industria. El IDAE, que es el Instituto para la Diversificación del Ahorro Energético, que cuelga del Ministerio de Industria, concede el 35% de ayuda a fondo perdido y se pueden sumar ambas. Por tanto, se pueden obtener el 65% de ayudas. Hay algún ayuntamiento que también conceda alguna ayuda, un 5%, un X%, o que puedan intervenir para facilitar créditos blandos o algo por el estilo. Supongo que esto apenas ha arrancado. Claro. Los ciudadanos apenas están informados y mientras los ciudadanos no estén informados, la demanda no será fuerte y las exigencias de los ciudadanos tampoco se dejarán ver. Yo supongo que dentro de poco tiempo, si las administraciones públicas cumplen con su cometido, como es no el de dar ayuda sin más, el de estimular a la gente para que soliciten esto y se preparen, porque con esto hay que complementarlo con dinero del bolsillo de cada uno. Pero suponemos que en poco tiempo, 5 años, 4 años, 8 años, depende de las características del edificio, lo hemos amortizado y vamos a estar ahorrando un 40, un 50, un 60% de la energía que hoy estamos pagando mensualmente. Lo cual estaría muy bien. Bueno, ¿hay un parque de viviendas muy anticuado, muy desfasado en Asturias? En toda España, en toda Europa. Todos los edificios en España hechos anteriores al año 80 no tenían la obligación de disponer de aislamiento térmico en los cerramientos de sus fachadas. Era muy poco lo que se pedía. Desde el año 80 hasta el año 2006 o aproximadamente, que se pone en práctica el nuevo código técnico, es más exigente este nuevo código, el código técnico, a estos efectos, y a medida que pasan los años está siendo más exigente. Por tanto, yo supongo, según la información de que dispongo, que
el Ministerio de Fomento va a procurar que el código técnico sea el reglamento sobre el que se apoye o rija para el control de estas rehabilitaciones energéticas de los edificios. Dicho lo cual, entiendo que en la actualidad los edificios que tenemos en nuestros pueblos y ciudades no son eficientes energéticamente. No lo son, por esa razón dije al principio que entre el 40 y el 50% del total del consumo de la energía lo consumen los edificios. Claro. Quiere esto decir que es una barbaridad. Pero si ahora ya sabemos técnicamente y tecnológicamente cómo afrontar el que apenas consuman energía, pues quiere decir que si resolviéramos eso de un plumazo, el problema del cambio climático quedaría resuelto de un plumazo. Es que ahí va la pregunta, claro, todo eso se dejaría notar no solo dentro de la vivienda o dentro del piso, sino también al exterior, contaminaría menos. Naturalmente la contaminación tendería a ser cero, esa es la tendencia, el confort interior aumentaría, la calidad ambiental es lo que quiero decir con confort interior, y meteríamos dentro de nuestra propia casa, dentro de nuestra familia, la sensibilidad necesaria para afrontar el problema real que existe en nuestro planeta. No nos olvidemos, en el año 1900, hace bien poco, comparado con la historia de la humanidad, teníamos 2.000 millones en la Tierra. Hoy superamos los 7.500. En el año 2100 se preveía que hubiese 10.000 millones. Nos perdemos, ¿sí? Pues estamos hablando de 11.000 millones. Es decir, para el mismo espacio físico hemos multiplicado por 5 la cantidad de habitantes. Todos estos habitantes van a generar demandas. Todas estas demandas hasta ahora salían del producto de la Tierra, la Tierra con mayúsculas, del planeta. ¿Qué va a suceder? Pues tenemos que tomar medidas. Lo que está pasando es que no se están tomando medidas, no se han tomado las suficientes medidas y, en consecuencia, los efectos del cambio climático empiezan a dejarse ver. Ya no hay duda, no hay ya ningún científico que en serio se denomine como tal, que niegue la existencia del calentamiento global. Me imagino que ni el primo del presidente del gobierno ya lo negará. Yo creo que nunca existió ese primo. Puede ser. Bueno, es ideológico. Ideológico, viene a ser como la niña, entonces. Más o menos. Bien. Bueno, las renovables en nueva construcción, como pueden ser las placas solares, creo que son obligatorias en nueva construcción. Sin embargo, mucha gente dice: oye, esto en Sevilla y en Almería muy bien, pero en Oviedo, Gijón, Avilés, ¿son eficaces? A ver, tiene cierta razón quien duda, porque esa misma duda la tuvieron en el Ministerio cuando tomaron la decisión de decir que en Asturias, es decir, en el norte de España, se necesitará que el 30%, solamente hay placas solares obligatorias térmicas. Vamos a diferenciar, las térmicas son las que sirven para producir agua caliente. Las otras placas solares son para producir energía. De estas nos vamos a olvidar porque no es obligatorio, ni tienen por qué ponerse en las casas. Son los grandes parques que vemos por ahí por Castilla o Andalucía, estos sí producen energía. Bien, las placas solares aquí es que el 30% del consumo de energía para calentar el agua tiene que venir producido por las placas solares. Y, por ejemplo, en Madrid o en Andalucía, que es el máximo, son el 60%. Y no hay esa diferencia real de horas solares. Pero tampoco podríamos decir que fuese cero. No hay estudios suficientes para precisar si está bien o no está bien. Ahora bien, dicho esto, mi experiencia personal en los edificios que he proyectado y donde se han colocado estas placas solares, me dicen que funcionan fantásticamente. Vale, para por otro lado... calentar el agua. Claro. Por otro lado, nos decía usted, lo que gasta verdaderamente es lo que consume el edificio, es decir, lo que pierde el edificio, la energía que pierde el edificio, no lo que podemos hacer en casa, más allá de aquella frase
que hemos oído generación tras generación, que decían las madres de apaga la tele que no está puesta para nadie, o cierra el grifo cuando no esté utilizándose, más allá de eso. Pero en nuestra vida diaria doméstica, ¿hay manera de optimizar la energía? Claro que hay manera. Lo que ocurre es que el porcentaje, la proporción de ahorro de energía que se tiene por decir apaga esa luz es muy pequeña. Si las luces eran incandescentes, sí, sería mayor, pero ahora todas las luces son de LED. Y por tanto el consumo es muy reducido. Una lavadora va a consumir, pero no por eso vamos a dejar de lavar la ropa. Es decir, hay que meter unos mínimos entre lo obligado. Y cuando no, tendremos que lavar a mano si es que estamos muy mal económicamente. Pero la proporción de consumo energético dentro de las casas lo produce mayormente calentarse y refrigerarse. Claro. Si no se usa calefacción, no tendríamos consumo a ese respecto. Claro. Por otra parte, pero tampoco tendríamos confort. Lógico. Desde su experiencia profesional, los edificios llamados inteligentes, la domótica, ¿es ciencia ficción? ¿Está ahí? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es regular? A ver, yo supongo que tendremos que decir es bueno, tal vez menos bueno de lo que se quiere hacernos ver. Ello va en paralelo a los avances de la tecnología, por tanto, lo que estamos diciendo es que primero tengo que producir en el edificio determinadas condiciones para que él pueda ser inteligente. ¿Qué quiere decir? Que va a mejorar, yo puedo mejorar la seguridad del edificio llamándole la atención desde Málaga. Yo puedo encender la calefacción, si voy de viaje el fin de semana, 3 horas antes de llegar, desde el teléfono móvil. Hay una serie de ventajas de carácter energético, como estamos diciendo, o de comodidad y de seguridad que la domótica va a aportarnos ello. Pero entiendo que hay demasiado ruido para tan reducidas ventajas. No obstante, estamos en esa ola metidos, por tanto, los edificios serán inteligentes con toda probabilidad. Si alguien quiere vender su vivienda, pues tendrá que hacerla inteligente. Lo mismo voy a decir, ya que me lo preguntó antes, cuando mejoramos las condiciones energéticas de nuestra vieja vivienda, de nuestro viejo edificio, también estamos mejorando el valor real de ese edificio. Estamos modernizándolo y poniéndolo a la par de los nuevos edificios que ya no consumirán apenas energía. Por tanto, ojo con esta cuestión. Aquel piso de segunda mano que no se haya rehabilitado va a valer mucho menos de lo que vale ahora en proporción a los nuevos. Queda hecha la advertencia. Arturo Gutiérrez Terán, arquitecto, técnico urbanista y ex consejero de Urbanismo y Medio Ambiente. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, bueno, pues por abrirnos los ojos del tiempo que nos espera, bueno, del futuro que viene ahí ya y estar prevenidos ante lo que puede llegar. Pues yo encantado, es un placer y además formar parte de hacer un poco de eco sobre esto que nos viene, forma parte de mi carácter. Pues muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad y en un momento volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos. En esta noche de miércoles es tiempo, como todos los miércoles en esta casa, para el espacio Inclusión. Bueno, pues hoy en el espacio Inclusión de todos los miércoles vamos a hablar de una iniciativa solidaria
que parte desde aficionados a las motos, desde aficionados a las dos ruedas, bueno, moteros del club motero Magallas Tour, bueno, pues ponen en marcha una iniciativa con el objetivo de recaudar fondos para los afectados por el síndrome IDIC-15. ¿En qué consiste esta iniciativa? Bueno, pues en un concierto solidario que el próximo sábado, día 13, tendrá lugar en Gijón, más concretamente en la Sala Albéniz, a partir de las 9:30 de la noche. Bueno, para hablarnos de lo que va a ser este evento solidario, como digo, para hablarnos del síndrome IDIC-15 y para hablarnos, bueno, pues de lo que es su asociación, la Asociación de Moteros, se encuentran esta noche con nosotros José Luis Duarte Batu, que es vicepresidente de Magallas Tour. ¿Qué tal? Buenas noches. Correcto, buenas noches, Juan. Y junto a él, José Ramón Fernández Travi, que es coordinador de este evento que va a tener lugar en Gijón el próximo día 13. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, háblenme un poquito del evento. ¿En qué va a consistir? ¿Quiénes van a participar? ¿Cómo acudir? Bueno, como usted bien ha dicho, Juan, esto consiste en la organización por parte de nuestro club de un concierto solidario para recaudar fondos para la asociación IDIC-15, en el cual pues, participarán desinteresadamente pues, varios grupos de rock del panorama musical asturiano. El concierto empezará a las 9:30 de la noche y actuará el trío Calavera, actuará también A3, actuará Rafa Castrío y Envolados, con lo cual pues entendemos que será una noche completita de buen rock and roll, con el fin, como tú has explicado, como te he explicado, de recaudar fondos para esta asociación IDIC-15, ya que dentro de nosotros hemos observado que las enfermedades extrañas y raras tienen muy poco apoyo por parte de la Administración en España, y hemos considerado dar un paso hacia adelante y organizar este evento con el fin de recaudar fondos para ellos. Claro. Bueno, vivimos en un país en el que son tremendos los estereotipos, ¿no? Bueno, pues para hacer solidaridad no hay que pertenecer a una ONG ni a una confesión religiosa ni ir de traje y corbata. Quiero decir, cualquiera que les vea dice, uy, boteros, estos son los chicos malos que vemos en las películas. Y sin embargo, bueno, pues van a gastar su tiempo y su dinero en hacer un acto solidario que no es el único. En años anteriores hacen otros. Siempre se hizo por estas fechas, para las Navidades. Empezamos con unas cabalgatas solidarias donde se recogían juguetes nuevos, usados, que nosotros dentro del grupo, en un bajo, íbamos recalificando, íbamos arreglando, íbamos preparando para después llevarlo a unos colegios de críos que estaban, como se dice, de centros de acogida. Y entonces, pues los arreglabas, los empaquetabas, hacías una cabalgata llena de moteros que nos acompañaban desinteresadamente siempre, y íbamos repartiéndolos pues, a esos centros, para que cada crío por lo menos tuviera algo. Tuviera algo el día ¿Qué de pasó? Reyes Que claro, el problema fue que estos críos fueron haciéndose ya muy grandes. Entonces ya no llega como entra, ya perdía ese carácter infantil y lo que pensamos, digo, bueno, pues vamos a buscar un camino donde podamos recalificarnos un poquitín y hacer otras cosas, siempre y cuando sea para los críos. Claro. ¿Qué mejor cosa que una iniciativa como esta, que como dijo el compañero Batu, no tienen... Para que la gente, bueno, lo conozca un poquito, porque como bien nos decía usted, bueno, las enfermedades raras, de ahí reciben su nombre. Bueno, afortunadamente muy pocas personas las sufren, pero quien lo sufre tiene un drama en casa. No solo la persona que lo sufre, sino también su familia, sus seres más cercanos. ¿Qué es el síndrome IDIC-15? Pues este es un síndrome cromosomático que viene producido por la alteración precisamente del cromosoma 15, que hace que los niños que desarrollan esta enfermedad pues tengan una alteración en ese cromosoma que casi se duplica, ¿no? Sus síntomas siempre han sido muy difíciles de discernir. De hecho, muchos de los casos se han empezado a diagnosticar ahora porque antes se les confundía con autismo, se les confundía con síntomas de autismo. Tienen trastornos de aprendizaje, pueden llegar a tener ataques epilépticos, y incluso lentitud en su desarrollo e incluso ciertos rasgos físicos que los caracterizan, ¿no? Entonces este síndrome, que como decimos, al ser una enfermedad tan rara y que afecta a tan poca gente, pues está poco estudiado. Poco a poco parece ser que se está dando a conocer y pues hay una
hay una asociación de padres con niños afectados, que en Asturias solamente, que nosotros sepamos, solamente hay 2 casos. Y el índice de esta enfermedad viene a ser de un caso por cada 30.000 nacimientos, con lo cual pues es muy poco representativo, pues una enfermedad muy poco representativa dentro de su rareza para conseguir un apoyo para la investigación. Claro, con lo cual entiendo que los fondos para investigación, lo que nos dice, ¿no? Sí. Escasos, tarde mal y nunca, ¿no? Efectivamente. Aparte son críos que necesitan la colaboración de una persona con ellos continuamente, porque prácticamente no pueden valirse por ellos mismos. Tienes que ayudarlos pues para todo, porque pueden tener fallos locomotrices, pueden tener cualquier cosa que tal. Claro. Y siempre tienes que tener una persona ahí expensa, y claro, siempre se necesita dinero para... Lo que no dan unos, tenemos que intentar darlo a otros. Claro, hay que intentar al menos aportarlo desde otros ámbitos. Sí. Bueno, ¿y por qué se escogió la Asociación Nacional IDIC 15? Hombre, nosotros por un lado queríamos colaborar con una asociación que, como te hemos dicho, como te decimos, precisamente por su poca incidencia en el número de casos, fuera una asociación que supiéramos que no tenía muchas colaboraciones, ¿no? Claro. Entendemos que hay otra serie de asociaciones que están haciendo una labor encomiable en otros campos, como es el cáncer infantil, sí, o como puede ser incluso ayuda a niños refugiados, a todo eso y tal, pero ahí nosotros veíamos que por un lado eran asociaciones que tenían apoyos institucionales y que además estaban ya bastante bien consolidadas. Y entonces decidimos apostar por esta gente precisamente por su poca relevancia, dijéramos, dentro del campo de las asociaciones, claro, y por la poca solidaridad que estaban recibiendo para hacer frente al problema que tienen estas familias. Claro, dándoles también un poquito de visibilidad, ¿no?, en la medida de lo posible. Bueno, entiendo que los músicos también han sido solidarios, se han sumado a la iniciativa, ¿no? Sí, gracias a ellos podemos decir que se pueden hacer estos conciertos solidarios, porque ellos van y no te van a cobrar nada y son, vamos, lo mejor, sí, que... La verdad es que ya cuando organizábamos la cabalgata contábamos también con grupos del panorama rock asturiano, y hasta la fecha nunca hemos tenido que preocuparnos de si vendrán o no vendrán. Siempre han estado ahí y siempre nos han apoyado, y siempre todo desinteresadamente, por supuesto. Entendemos que comparten la causa con nosotros y que bueno, no tenemos nada más que agradecérselo a ellos, tanto a ellos como en este caso a la propiedad de la Sala Albéniz, que también nos ha cedido íntegramente la recaudación de las entradas del concierto. Vale, entradas que son a 8 euros, me corriges si me equivoco, sí, ¿verdad? Sí, vale. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito ya, además de lo que es el evento solidario y de lo que es el síndrome IDIC 15, vamos a hablar de la Asociación Motera Magallastur. Vamos a ir viendo unas imágenes también. Bueno, ¿quiénes la integran? ¿Cuántos son? ¿Cuándo se puso en marcha? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. La asociación lleva 9 años constituida. Originalmente viene derivada de la necesidad de un grupo de aficionados a la moto de tener un marco común y una cobertura legal para efectuar sus actividades, ¿no? Esto viene de un foro de internet en el cual pues había mucha gente del mundo custom, y en un momento determinado se empezaron a organizar una serie de actividades en Grao originalmente y tal, quedadas y eso tal, y veíamos que nos exigían tanto los ayuntamientos como policía y todo y tal, pues tener alguna entidad jurídica para poder, por un lado, sacar seguros y poder organizar estos eventos. De ahí nace la asociación. Somos 28 miembros de un espectro amplio de edades, desde los 24 o 25 años que debe de tener el más joven hasta 62, 63 que tiene el mayor. Es una asociación abierta tanto a chicos como chicas, e incluso a tipo de moto. Da la coincidencia de que, bueno, casi todos somos del lado oscuro y casi todos tenemos motos custom, ¿no? Pero lo cierto es que no ponemos una cortapisa ni por tipo de moto, ni por cilindrada, ni por tal. El fin, pues disfrutar juntos del mundo de la moto, poder hacer este tipo de actividades, otras más lúdicas que también organizamos,
y bueno, de alguna manera ser fieles a nuestro lema, que es fartar y folgar. Fartar y folgar, qué buen lema, qué buen lema. Bueno, hay que hablar de aspectos más tristes. En el año que se cerró, en 2017, lamentablemente han aumentado los fallecidos en las carreteras españolas, por ende también el de los motoristas. ¿Son la parte más desfavorecida de los que salimos a la carretera? Pues en parte sí, en parte sí. Hay que darse cuenta que son 2 ruedas, no son 4. Somos más vulnerables, dicen que los ciclistas también son vulnerables. ¿Que no tenemos conciencia a la hora de conducir? Sí. ¿Que tenemos muchos problemas con las carreteras? Sí. ¿Que hay aumento ahora de matriculación de motos muy grande, muy grande, muy grande? Y con esto que hicieron de poner el carné a una cilindrada de 125, que con el carné de coche puedes conducirlas, la inexperiencia conlleva que también pueda haber un poco más de accidentes. Claro. Ahora, claro, los quitamiedos, la gravilla que hay siempre en las carreteras, hay un montón de cosas que se podían subsanar si los ministerios quisieran. Claro, ahí nosotros no podemos decir nada más que protestar. Claro. Porque después, claro, siempre caen ahí los compañeros y siempre nos acordamos cuando cae un compañero de que se podrían haber hecho alguna cosa más. Lógico. Pero no hay manera, no hay manera. Quería añadir algo. Bueno, añadir también, hombre, que la culpa no se puede culpabilizar sencillamente de todo al motorista en este caso. Yo he oído campañas y recomendaciones por parte de la Dirección General de Tráfico, que no dudo que las hacen con toda la buena voluntad, pero en el cual pues hacían como recomendaciones como no circular a las motos por carreteras secundarias, yo qué sé, pues abstenerse tal. Bien es cierto que, como estaba diciendo Travi, pues el número de matriculaciones se ha incrementado mucho de motos y que hay un segmento que normalmente es el que más siniestrabilidad tiene, que son las personas con poca experiencia, ya con ciertos años y con motos de gran cilindrada. Sí es cierto que nosotros también tenemos culpa, o parte de culpa, en esta alta siniestrabilidad. Pero lo que sí es cierto es que no estoy de acuerdo en solamente ver la paja en el ojo ajeno, que hay mucha culpa en lo que le está diciendo por falta de mantenimiento de las vías, mucha culpa también en los guardarraíles, que es algo que tiene plataformas nacionales intentando luchar contra este elemento, que no dejan de ser guillotinas, y que al día de hoy estamos consiguiendo que la administración se mueva, pero muy despacio. Y bueno, es una verdadera desgracia, y raro es el motero con el cual se hable que no tiene un amigo rodando por allá arriba, ¿ya? Claro. Bueno, últimamente, en los últimos días, hemos asistido a un episodio en Guadarrama donde se quedaron atrapados camiones, coches, autocares. Motos creo que no, porque... Bueno, a lo mejor alguna, aunque bueno, habría que darle mucho valor para salir a la carretera con lo que caía. Bueno, en su opinión, ustedes que circulan por la carretera, ministerio, concesionarias, los automovilistas que salimos, y lo digo en plural, nieve, truene o gasol. Ahí intervienen muchas cosas. Por ejemplo, no se entiende cómo una autopista de peaje no está a la altura de la situación. También la culpa la tenemos nosotros, porque con los teléfonos móviles, con la información que hay hoy en día, es imposible que no se diga o que no se sepa cuando hay un problema de estos. Sí. Que somos muy aventureros y que como somos muy gallos, siempre vamos a lo que... Adelante. No. Y claro, no lleves cadenas, no lleves nada, vas casi sin gasolina, porque como voy a llegar, píllate todo esto y un cúmulo de cosas que... Sí, ahí se juntan pues varias cosas, y posiblemente cierta irresponsabilidad por parte de los conductores, cierta dejadez por parte de las concesionarias y el mantenimiento de las autopistas, y a lo mejor como es un hecho ya repetitivo, porque si dijéramos, no, coño, es que ya es la primera vez que pasa. No, pero la verdad es que no, es que cada vez que cae una nevada gorda, pasa. Pues yo supongo que también parte de culpa tiene que tener el ministerio competente en estos temas, y también a la seguridad vial, ¿no? Yo oía comentarios como, ¿cómo no nos avisaron de
Me meto en la autopista, me dejaron meterme en la autopista y me encontré con esto 40 kilómetros más adelante. ¿Por qué me dejaron meterme en la autopista? O bueno, pues ese tipo de cosas, pues lo que te hace pensar es que realmente es un cúmulo de circunstancias que la culpa al final no la quiere nadie, pero que parte la tenemos todos. Sin duda. Bueno, casi antes de finalizar, tengo una duda. Yo que soy muy profano en lo de las motos, supongo que ustedes que son tremendamente aficionados a Valentino Rossi, a Marc Márquez, a todos estos, ¿por qué España tiene tan buenos pilotos, pero son todos del Levante? No hay ninguno que sea de Asturias, de Galicia, de Cantabria. ¿Qué pasa? ¿Por qué aquí no sacamos pilotos adelante? Hombre, yo personalmente quizás Travi le responda mejor que yo, porque yo soy más aficionado a llevarlas y a conducirlas que a ver las carreras, ¿no? Nosotros tenemos en el club verdaderos forofos. Ahora, si me pregunta mi opinión, yo, hombre, considero que nosotros no tenemos proximidad de circuitos, eso es fundamental, y luego no tenemos un clima que acompañe para eso, para poder entrenar continuamente, aparte de que supongo que tiene que ser bastante caro dedicarse al mundo de las carreras del motociclismo. Es que si tú tienes un rapazuco para meterlo en este mundo, y es muy caro. Claro. Y es más, ya que esta región es más de motocross, más de monte. Sí, más de barro. Sí. Claro. Entonces, claro, esos otros sitios ya, lo que decía Batu, tienen circuitos, tienen acceso muy fácil. Ya están preparados. Y no oye como aquí, que tienes a lo mejor que marchar a Madrid al Jarama, que tienes que ir claro, dispone de coche, dispone de remolque, dispone de motos, y es muy complicado. Muy complicado. Bueno, pues para finalizar, inviten a la gente que quiera ir, bueno, pues que participe y que acuda el sábado 13 a la Sala Albéniz por un fin solidario como es recaudar fondos para el síndrome IDIC-15. Efectivamente, pues nos gustaría contar no solamente con la participación de la gente del mundo de la moto, sino todo el mundo que pueda seguir su programa y que quiera colaborar con nosotros. También quería hacer mención que no es necesario la presencia física si no se puede venir. Si entran en nuestro Facebook en Magallas Tour, verán que tienen promocionado el concierto y que tenemos una fila cero donde también admitimos donativos de la gente que no pueda venir. Y yo lo que sí puedo garantizar al que venga es que va a ser una noche tremendamente divertida. Porque conociendo a las bandas que van a actuar y bueno, conociéndonos a nosotros, pues raro será que la puerca no sea grande. Pues esperemos que así sea y que todo discurra, bueno, pues de manera excelente, que será como sin duda va a ser, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, José Luis Duarte Batu, vicepresidente de la Asociación Motera Magallas Tour, Juan Ramón Fernández Travi, coordinador de este evento solidario. Y recordarles, bueno, tanto a ellos como a ustedes, que para ser solidario y para participar en el espacio de inclusión de esta casa, no hay que venir de traje y corbata, no hay que realizar una investigación súper sesuda con el microscopio, ni pertenecer a una ONG, ni nada de esto. No, basta con que ese carácter solidario, con que ustedes quieran que la inclusión, que bueno, tan en el marco teórico está en nuestro país y que hay que pasarla al marco práctico, bueno, pues lleve, bueno, pues aparejada esa solidaridad y esas ganas de ayudar a quienes lo necesitan. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y nosotros continuamos dentro de un momento. Nos vamos a publicidad y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos, vamos a afrontar ya lo que es la recta final del programa de hoy, hablando de literatura, hablando de libros y de recuerdos, porque desde la localidad de Grao, bueno, escrito Grado, pero bueno, para que nos entendamos, desde Grao, bueno, pues vamos a hablar con María Ángeles Campo, ella es autora del libro que tengo sobre la mesa, Recuerdos del pasado. María Ángeles, buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Bueno, pues entonces, ¿qué nos encontramos en este libro que tengo sobre la mesa, Recuerdos del pasado? Bueno, es muy variado, ¿eh? Empecé con mi vida a los 5 años, sí,
y termino sobre los 13, 14. Entonces decidí, me parecía absurdo hablar solamente de mí y dije, bueno, pues entonces voy a poner un poquito la vida, lo que yo he vivido en el pueblo en aquellas, digamos, décadas, ni siquiera, no fue ni siquiera una década. Década y media, ¿no? Bueno, desde el año 56, que tenía 5, al año 63, 64, que tenía 13, 14 años. Y entonces decidí pararme ahí porque, bueno, dije, bueno, con esto ya, porque me decidí hacer por la sencilla razón de que ya había escrito el primero, el segundo, y al hacer, y yo dije, ya va siendo hora de que la gente conozca quién es María Ángeles Campo, porque nosotros no me atrevía ni a poner ni mi fotografía, ¿entiendes? Y entonces fue lo que me animé, aunque no me lo has preguntado, a decir, bueno, pues oye, en Grau saben sobre quién soy, pero hay gente de otros sitios de Asturias y de Galicia, que estuve en Galicia, estuve en el País Vasco, que no saben quién es María Ángeles Campo, que sepan quién es María Ángeles Campo. Y adelante, entonces. Bueno, pues sí. ¿Cómo era Grau por aquel entonces, por la época en la que se desarrolla la obra? ¿Qué tenía? ¿Qué atraía? ¿Qué lo hacía un polo de atracción, valga la redundancia, hacia muchas localidades en un radio muy amplio de acción? Sí, muy amplio, muy amplio. Vamos a ver, vamos a hablar, el infierno. El infierno estaba pegado a la iglesia y era un llagar, ¿sí? En el cual tenía un éxito tremendo. O sea, no era normal que la gente que pasase por Grado no pasase por el infierno. Sí. Ya decían que estaba el infierno cerca de la iglesia, o decían del purgatorio. Claro. Bueno, eso era una cosa muy importante. Tejero, con sus tocinillos, sí. Ha sido, es y será la fama del pueblo, porque ahora, claro, hay más confiterías que hacen, hacen los tocinillos riquísimos, sí. Pero claro, la fama que tiene Tejero, yo creo que no la van a tener los demás, con mi respeto para todos. Claro. Yo también recuerdo muy agradable lo que yo llamaba el bar de las sardinas, que era Casa Sindo, y atraía también mucho porque, bueno, hacía sardinas, hacía bonito enrollo, tenía como una especie de merendero en la cual los autocares que venían de afuera, pues en lo que era antes el mercado Ganao Viejo, sí. Aparcaban y veían que era en el parque pegado al Cine Rada, veían aquel bar que tenía una especie de merendero y ellos podían llevar su comida, su merienda, comprar la bebida, y para ellos era muy grato y muy agradable, y, claro. Y le daba muchísima vida a lo que era el cine parque. Eran cosas estupendas de aquella época. Luego también había algo que no hablé en el libro, que quiero decirlo ahora, que era un bar que se llamaba, yo no recuerdo su nombre, pero tenía mucha fama por los solares, sí. Que yo no sé si era carne hecha de alguna manera especial. Yo la verdad es que no, eso no sé si sería ya posterior, porque claro, yo lo acabo a los 13 años, que es muy poca época. Claro. Pero claro, también tenía, yo creo que lo principal, que era el México. En México era una sala, claro, cuando yo era niña... Háblame del México, vamos a ver. Tengo yo especial interés en esto. El México, vamos a ver, el México cuando lo tenía don José y don Jesús, digamos que era una sala de fiestas, pues normalina, una sala de fiestas que tenía su auge, pero no la que cogió después. Sí. Pero claro, después de este libro. Cuando se quedó don Jesús Sazón con él, entonces ese señor lo puso increíble, porque lo catalogaron como la sala de fiestas más importante de toda España. Yo no sé si llegó a ser o no llegó a ser, pero la verdad es que la preparó magnífica. Lo que era antes una sala de fiestas, o sea, lo que es la zona de abajo, que era como merendero, hizo una sala de fiestas que se descorría el techo, que bueno, que era una pasada, que giraba el escenario, y que vinieron muchos famosos de aquella época, muchísimos. Yo me recuerdo, yo creo que vino el dúo dinámico, Luis Aguilé, no sé si vendría Rafael, no te lo puedo decir, porque claro, eso ya fue posterior, claro, a la edad que yo estoy hablando del libro. Claro, ya era yo más adulta, y quizá fui poquito yo al México, no te creas que fui mucho, porque fui una persona muy adelantada a mi época, que conocí que es mi marido hoy con 15 años,
y me casé con 17 y claro, quiero decirte que bueno, que el México no fui de las que más lo disfruté, pero que marcó mucho al pueblo. Yo creo que unió a mucha gente. ¿Unió muchas parejas el México? Muchísimas, muchísimas. Yo, por donde quiera que voy, el México lo conocen. En Galicia conocen al México. Es increíble, increíble. Marcó no una década, más de una década. Y eso es algo que me enorgullece, que haya cosas en mi pueblo que, bueno, que hizo que la gente en otras regiones conozcan Grau por el México o por el infierno. Claro. O por Tejero. Claro, sin duda. ¿Eran tiempos difíciles y a la sazón tiempos felices? Miren, los tiempos eran difíciles porque, aunque no era la posguerra total, sí era posguerra, porque te estoy hablando del año 56. Entonces había mucha pobreza, había mucha escasez de todo. Yo nunca pasé hambre, pero recuerdo comer fabas, patatas y berzas de lunes a sábado y patatas fritas los domingos, y si se ganaba para 3 huevos, pues había un huevo para los que... por lo menos a mí nunca me faltaba el huevo, si no lo había, las patatas fritas. Sí. Pero bueno, y que no faltasen. Pero te digo una cosa, yo no cambio esta época de hoy por aquella. ¿No? No. Bueno, me llevaría una cosa de esta época, la lavadora. ¿La lavadora? Nada más. Nada más. ¿Qué se llevaría María Ángeles Campo en Isla Desierta? La lavadora. La lavadora. En este caso. Sí, sí, porque yo recuerdo de ir con mi madre a lavar al río, nevando, lloviendo, haciendo frío, y que aquella gente sí que trabajaba. Aquella gente sí que no tenían tiempo ni para comerse el tarro, no vivían ni estresados. O sea, tú date cuenta ahora la gente que vive con un estrés terrible, sí. Entonces tenían, la que menos tenía 3, 4 hijos, luego 6, 7, 8, 10, no tenían nada. Ahora solamente tenemos este dedo y le damos a todo, y todo es automático y todo el mundo vive, o sea, yo me hace gracia porque quitan, o sea, bajan el colesterol de 255 a 200, no te puedes pasar. Sí. El azúcar de 130 a 110 y creo que la quieren seguir bajando, sí. Etcétera, etcétera, etcétera. Y los médicos no se dan cuenta de que lo que produce todo eso para mí es el estrés que la gente lleva. Claro. Porque ¿qué pasa? Que ese estrés va descontrolando todo el cuerpo. Y aunque tengas muy bien el azúcar, aunque tengas muy bien el colesterol, un buen día el cuerpo dice, hasta aquí llegué, no puedo más. Y entonces todo se da la vuelta, y ahí se producen pues lo que ellos dicen que quieren evitar, los derrames cerebrales, los ictus, los ataques de corazón, o sea, los infartos. Para mí era primordial curar, o sea, intentar curar el estrés que lleva la gente, porque a veces, vamos a ver, a veces la gente corre y yo no sé a dónde quieren llegar. A mí no llegan a ninguna parte. Claro, claro. Mi marido me dice, es que tú todo te lo tomas. Dice dije yo, Dios, déjame en paz, hombre, ¿para qué quiero correr? No tengo prisa. Y de aquella no había móvil, no había teléfono móvil. Ah, Dios mío, eso, el móvil, espera un momento, no había radio. Lo tenía una persona y todo lo que había. No había envidia. No había envidia. No había envidia. No había envidia, que es lo que yo hoy quitaría del mundo. También. Porque nadie tenía nada. Entonces, ¿quién iba a envidiar a quién? No tenían. No podían envidiar a la gente, nadie se podía envidiar a nadie, porque es más, a uno le faltaba el aceite y iba a pedírselo al otro, un poquitín, para freír, no sé, lo que tenían o lo que no tenían. Sí. Y siempre se lo devolvían cuando podían. Entonces, como nadie tenía coche, pues nadie puede decir, yo quiero tener el coche más grande que el otro. Como nadie tenía casa propia, tenían unas casinas todos a cuales más pobres, pues bueno, oye, te digo una cosa, había una conformidad, había un cariño, había un respeto. Había, no sé, una convivencia, aquella calle de la Rasqueta llena, que salían todas las personas a coser, a repasar, a charlar, y había un ambiente y éramos muy, muy felices. ¿Por qué? Porque cuando queríamos jugar con algo que no teníamos nada, lo inventábamos. Claro. Y entonces teníamos la mente ocupada, primero en hacer aquello que queríamos y luego en disfrutar de ello. Y si nos salía mal, pues volvíamos a repetirlo y así una y otra vez. Claro. Ahora los niños están todo el día... O sea, a mí me hace gracia porque hace unos años ibas al Alsa, al tren, sí. Había un grupo de gente y veías un grupito de gente charlando, veías a un señor leyendo el periódico, sí. veías a otro señor leyendo un libro, pero es que ahora... te encuentras una cola enorme, enorme,
igual el señor que tiene, o sea, el chico que tiene 15, al señor que tiene, digamos, 60, todos están así. Y yo digo, Dios mío del alma. Se acabó la comunicación. Es verdad, sin duda. Bueno, ¿y qué le pasó a Grau para que decayese? ¿Qué pasó y cuándo pasó? Vamos a ver, tuvo mucha culpa, yo pienso, que cuando empezaron a hacer los grandes comercios, los grandes almacenes. Porque en la época mía, y bastante después, Grau tenía una caída tremenda del concejo, incluso venían de Belmonte, venían gente de Salas, de Cornellana, a comprar a Grau, porque Grau lo consideraban no la capital, pero digamos que claro, que había mucho más comercio y mucho más todo que en sus localidades. Y claro, cuando había que comprar los Reyes, todo el mundo venía a Grau, porque allí teníamos por ejemplo, a la ferretería Ramos, que tenía, bueno, aquello era maravilloso, teníamos la Casa Grande y teníamos a Amalio Guisasola. Eso era todo para juguetes y claro, todo. Yo creo que toda la gente venía a comprar allí. Pero empezaron a hacer bien por una cosa, mal por otra, porque esto ha desaparecido. Empezaron a hacer las grandes superficies y entonces la gente, incluso los mismos de Grau, vienen a comprar las grandes superficies. Claro. Entonces yo pienso que eso fue lo que hizo decaer no Grau, sino pienso que todas las partes de Asturias y de otros sitios. Porque las grandes superficies es bueno porque crean muchos puestos de trabajo, no lo dejo de reconocer, pero quita esto que tienen los pueblos, que yo sigo comprando en mi pueblo y si encuentro ropa en mi pueblo yo no vengo a comprarla a Oviedo. No, yo quiero que mi pueblo siga viviendo y compro en las grandes, o sea, por ejemplo en Alimerca, eso en las grandes superficies, compro, que allí ya no son tan grandes, compro lo necesario, pero me gusta ir a comprar el queso, por ejemplo, a una tienda para que aquella tienda siga viviendo, la fruta en otra, incluso en dos o tres. O sea, todo lo de comida que yo puedo, digamos, pasar sin comprarlo a las grandes superficies, bueno, que no son tan grandes porque ya te digo, hay un Alimerca o un Plaza, el Plaza ahora es bastante grande, el Líder también es bastante grande, la Alimerca de abajo, al principio del Recta también es bastante grande. O sea, compras, ahí la mayoría de la gente compra todo. Yo no quiero que se terminen los comercios pequeños porque nadie se da cuenta de, vamos a ver, del sacrificio que hacen hoy los autónomos para estar ahí. Sí. Y claro, y aunque creamos que no, son muchos puestos de trabajo que están cotizando para que puedan cobrar, o sea, para los que están hoy jubilados, que Asturias es un país, o sea, es una región, perdón, de gente muy mayor. Sí. Y hay muy pocos puestos de trabajo. Entonces, podemos decir que gracias a estos autónomos, a estos benditos autónomos, que nunca tenemos que siempre procurar dejar algo para comprarles a ellos. Claro. Bueno, por otra parte, ¿cómo podría Grau volver arriba? Esto tendría que pertenecer yo al ayuntamiento. Sí, porque Grau, bueno, ahora tenemos un alcalde, me parece bastante majo, y bueno, el alcalde y todo lo que forma el equipo, yo pienso que son todos gente, todos, tanto como él, bueno, todos los colores, digamos todos los colores que gobiernan ahora. Yo creo que si se ponen de acuerdo bien, porque ya sabes que es muy difícil ponerse de acuerdo, o sea, es difícil ponerte de acuerdo en casa, o sea es difícil ponerse, bueno, pero si se pusieran de acuerdo, yo creo que Grau que volvería a remontar. Grau tiene una cosa, muy buenos mercados, pero solo los domingos. Antes eran muy buenos también los miércoles, porque aunque era de cerdos, tenía también bueno, pero ahora no. El miércoles ahora podemos decir que se convirtió en un mercado muy corrientín y el domingo sigue siendo un buen mercado. Dígame una cosa, ¿los lunes por el verano la gente sigue yendo a la playa de Aguilar? ¿En Muros en Alón? Sí, Grau en pleno. Era la playa de Grau, prácticamente. Sigue siendo. Llegaba el tren cargado de gente. Hombre, y ahora no sé si viaja tanto la gente en tren, porque claro, ahora suele mucho ir pues en coche y a lo mejor van 4 o 5. Sigue siendo la playa de Grau, ¿no? La playa de Grau. Claro. Sí. Podías encontrarte a todo Grau en la arena. A todo Grau, los lunes a todo Grau. Claro que sí. Sí. Bueno, pues con esos recuerdos, con esa reflexión nos estamos quedando. María Ángeles, ¿qué próximos proyectos literarios hay por ahí al medio, largo plazo? Muchísimos. Quiero cambiar completamente. Para mí era solamente una escritora. Yo esto ya lo comenté ayer en la presentación del libro, que yo decidí hacerlo un día
porque dije, bueno, yo me voy a morir y nadie va a saber que pasé por este mundo. Y eso era algo que a mí no, como que no me iba, me repateaba. Yo no, tienen que saber dentro de 100 y 200 años y 500 que yo pasé por aquí. Entonces, fue por lo que decidí publicar mi primer libro. Yo fui una gran lectora, que es lo que cuenta el libro, porque yo no tengo ninguna preparación. Ahora que con 7 años me encantaba Gustavo Adolfo Bécquer, Tirso de Molina, los hermanos Quintero, bueno, Calderón de la Barca, todo, fíjate, con 7 años, claro, en la década de los 50. Entonces yo digo, esos fueron famosos, incluso Gustavo Adolfo Bécquer, después de su muerte con 35 años, se sabía muy poco. Fue aquí en este país eres famoso después de muerto, pero a mí eso no me importa. Yo sí soy famosa dentro de 200 años, encantada de la vida, porque saben que viví y que pasé por esta vida. Tengo mi intención de escribir mucho, pero todo va a ser, o sea, yo que siempre me consideré poetisa, he cambiado. Y creo que va a ser todo relatos basados en hechos reales, porque creo, me decía mi madre, que en paz descanse, que murió hace 7 meses, perdón, me decía ella, ¿por qué no, tú que tienes tanta imaginación, inventa, no escribas cosas, porque los poemas están basados en hechos reales? ¿Por qué tienes que escribir? Digo, porque mamá, la realidad supera siempre la ficción. Sin duda. Te lo digo. Y entonces yo tenía uno preparado, que ya escribí el primer capítulo, pero me surgió una señora que quiere que escriba la vida de su hija, que yo le pregunté que por qué, que yo a ella no le ofrecí ni el libro siquiera, pero oyó, y entonces en Luarca se paró y me preguntó, y yo le dije, mira, yo quiero que escribas el libro de mi hija, porque mi hija se metió en la droga con 13 años cuando la marcha madrileña. Digo, ¿y cómo está tu hija? Dice, mi hija está muerta. Y entonces a mí aquello ya me llegó. Entonces fui bastantes veces a Luarca, luego estuve en Galicia y la invité a mi casa un puente. Grabamos mucho, pero tengo que estar tranquila, tengo que terminarse esta etapa, porque lo de ella es muy, muy complicado. Yo me tengo que meter, vamos a ver, para escribir este libro me tuve que volver niña. Y yo este libro lo escribí como si tuviera pues 8 años. Claro. Para escribir esa obra que quiero escribir, tendré que meterme en el papel de la madre, en el papel de la hija, en el del marido y un poquito en el del hermano. Claro. Y claro, no es fácil, porque si yo no me meto en eso, yo no puedo escribir una gran obra. Lógico. Pues María Ángeles Campo, autora del libro Recuerdos del pasado, un libro que nos transporta hasta el Grao, hasta la localidad de Grao de los años, finales de los 50, principios de los 60. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y por compartir lo que dentro de este libro está, por hablarnos de lo que era la Villa Moscona, por aquel entonces, que era polo de atracción para personas de localidades, algunas de ellas, pues incluso bastante alejadas, y por hablarnos incluso de la sala de fiestas del Maijeco, que unió a tantas parejas, entre ellas la para mí más querida, la pareja que forman mis padres. Un saludo para ellos. Bueno, pues muchísimas gracias, María Ángeles Campo, por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti, Juan. Y nosotros llegamos así al final del programa de hoy. Nos vamos, mañana volvemos, será a partir de las 10 de la noche, aquí, en Es Asturias Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención y hasta mañana.